Muy grato saludarles, estimados amigos, nuevamente poniendo las barbas en remojo. Y el día de hoy, ya terminado el proceso electoral, ya han pasado algunos días, ya tenemos resultados finales. Creo que todos estamos sorprendidos de los resultados. Toda la narrativa previa a las elecciones ha tenido que reajustarse para el postelectoral. ¿Y quién mejor que nos cuente un poco qué pasó, cómo lo ve y los desafíos que se vienen para los dos movimientos políticos en miras al 13 de abril, que Leonardo Pipo Lasso? Pipo, conocido comunicador político, asesor, ha sido consultor de comunicación, más de 30 años de experiencia, ha estado trabajando con tres presidentes, con alcaldes, con ministerios, con gobiernos locales, conferencista, y le hacemos la propaganda. Es el autor del libro Comunicación al Poder. Pipo, qué grato tenerte en el programa, bienvenido. Y aquí ponemos las barbas en remojo a la usanza del viejo dicho. Decimos lo que hay que decir sin filtros. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación, por tu presentación. Y bueno, haré lo que puedo porque yo no tengo barba, me da envidia, hermano, pero bueno, ahí le ayudo a que usted ponga en remojo y comentamos temas, con todo gusto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues teníamos una narrativa de triunfo en primera vuelta y casi en una situación inédita con más del 50%. Había tracking polls de todo tipo y de todo tipo. Y llegó el día de las elecciones, exit poll maravilloso, y resulta que ni- casi el empate, creo que hay una diferencia de 15,000, 20,000 votos, o sea, Claro, claro, es un empate total, ¿no? Son 0,2 de punto, ¿no? Es entre 15 y 20 mil votos de diferencia, ¿no? Bueno, yo diría, verás, uno, las encuestas tienen un problema en esta posmodernidad, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que eran las encuestas en los años 90 que lo que son ahora. Ahora con las redes sociales y todo esto que se llama esta sociedad líquida y que hace que el voto sea muy volátil, ¿no es cierto? Cuando tú ves, tanto en las encuestas como en cualquier investigación que hagas, tú ves un lado que es correísta, un lado que es anticorreísta, o si vas a cualquier otro país, lo mismo. En México ves derecha, izquierda, 20% al un lado, 15 al otro, como lo midas, Colombia, lo que sea. Y luego en la mitad, hay, en todo el continente y en general, hay un 50-60% de gente que no es ni lo uno ni lo otro, que además ya no tiene una militancia ideológica ni vota con criterio ideológico, sino buscando, oye, a Rodrigo puede ser un buen presidente, le voy a apostar a Rodrigo, porque me propuso algo que a mí me interesa. A mí me interesa el cambio climático, ay, me propone esto, me interesa la cultura, voto. Entonces, en el fondo, la forma de hacer campañas y todo cambió mucho. Y las encuestas eran una herramienta que te permitía leer los elementos, los componentes para ver cómo ajustas tu estrategia. Lo último que uno debe leer en una encuesta es la intención de voto, porque 15 días antes, 20 días antes, 10 días antes, con 30, 40, 50% de indecisos, cualquier cálculo que tú hagas es absolutamente parcial. Es una foto de ese día, pero no representa lo que va a pasar el día de la elección. ¿Te habrá pasado a ti, como me pasó a mí, que uno siempre anda como conversando con la gente, como haciendo un focus permanente, ¿no? Y a mí, 2, 3, 4 días antes de la elección, me pasaba mucho hablando con profesionales. Voy al dentista, voy al mercado, voy con donde mi amigo a trabajar, a hacer cosas. Y la gente, cuando le preguntas, no, yo no sé todavía por quién votar, te decía el miércoles de la semana de votar. Y no te decía cualquier persona, un profesional, una persona de clase media. O sea, a 3 días de la elección, mucha gente todavía no había decidido su voto. Entonces, cualquier encuesta en eso es una distorsión, tema uno. Tema dos, creo que hubo en la campaña de Daniel Noboa una campaña fundamentada en una onda triunfalista. Esto es más o menos común en muchas campañas, es decir, yo hago campaña y te digo a ti, oye, en la encuesta, hermano, mira cómo, pero unos puntitos, ¿no? Y entonces comienzas a mostrar, yo estoy 10 puntos arriba. Y puede ser cierto, porque 15 días antes la gente te responde una cosa y
tú estás 10 puntos arriba, pero no quiere decir que vas a ganar. Pero si tú proyectas eso y a partir de eso haces tu campaña, ahí está el error. Yo las encuestas no las quiero cuestionar si están bien o no, si les pagaron o no, porque eso es un análisis que no me corresponde y es una subjetividad y no quiero hacer conjeturas. En general, respeto, gente comunica Lisa o Informe Confidencial o las otras, me parecen gente profesional, supongo que así es. Pero lo que digo es, de ahí, de que la encuesta diga, estás 8 puntos arriba, estás 10 arriba, estás, como decían, muy cerca de ganar en primera vuelta, a luego desarrollar tu campaña con eso como hilo conductor, ese es el error. Porque entonces es como que tú, antes de jugar el partido, o en el minuto 20 del primer tiempo, dices, no, yo voy a ganar 4-0. No, pues hermano, a ver, mete un golcito primero para ver si es verdad. Entonces, te anticipas a una cosa que aún no pasa, y luego cuando eso no se da, tienes un bajón que al final le costó al presidente el no poder aparecer el domingo en la noche y dejar a más de 40 medios de comunicación nacionales y extranjeros clavados sin un pronunciamiento, lo cual es una cosa sumamente negativa, ¿no? Y si yo hago una parte de los medios de comunicación, que no es un tema menor, tú le dejas un espacio abierto, una cancha abierta al otro Pero, contrincante con no solo los 40 medios, sino con todo el resto pero de claro, medios que ese medio se habían claro. distribuido. O sea, abres un espacio comunicacional del cual te retiras. O sea, retomando el fútbol, ganas el partido por abandono del otro equipo. O sea, que es... Exactamente, le dejas al otro un penal sin arquero, diría yo, ¿no es cierto? ¿eh? Porque la otra Buen persona ejemplo. sí sale con mensaje y de hecho quien está de estratega de Luisa González salió a decir, ¿no? Luisa dio su discurso y el silencio de Daniel Noboa mostró quién ganó. Chao. Y ya está, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que fue un gran error basar la campaña en el triunfalista. Además, esa parte sí me parece cuestionable. Vi muchos consultores saliendo a medios a vocear ese triunfalismo, decir, ya va a ganar en primera vuelta y va a ganar. Y esto, yo no sé por qué nadie le dijo al presidente, vea, mejor no nos basemos en el triunfalismo, porque además tú tienes que conquistar los votos, verás. Yo hago una reflexión. El voto de Daniel Noboa básicamente era un voto joven, ¿no es cierto? Así ganó la primera vez por generación, por nuevo, por toda esta cosa. De pronto, ese joven que dice que es el nuevo Ecuador, la nueva política, la nueva generación, sale con las encuestas, es decir, la herramienta de los dinosaurios, a decirme que ya tiene mi voto. Entonces, a la gente le encanta rebelarse, hermano. Ah, ¿cómo? ¿Vos crees que porque dice esas gentes? No, yo no voy a votar por vos, lo estoy pensando, porque además me molesta que des por hecho que ya tienes mi voto. Esto ya ha pasado muchas veces, ¿no es cierto? Yo recuerdo el mismo Jaime Durán, me acuerdo un caso, creo que fue en el 96, una cosa así, que el Frank Vargas Pasos le reclamó amargamente el que perdió la elección porque él le había puesto cuarto en la encuesta. Vos me hiciste perder. O sea, pensando al revés de la razón, ¿comprendes? Como a muchos políticos les cuesta aceptar que pierden, entonces la culpa es yo perdí porque tú me pusiste cuarto. Entonces, con esto lo que te quiero graficar es que la encuesta debe ser utilizada para ver qué está pasando dentro, es decir, estás perdiendo voto entre los jóvenes en la sierra. Bueno, ¿qué propongo, qué hago para recuperar ese voto? Para eso sirve, no para decir la intención de voto 15 días antes dice que yo gano. Eso no lo hagas porque no te va a hacer bien. Ya, y con eso dejas claro que hay una serie de aspectos que todavía hay que pulirlos. Pero justamente yo conversaba alguna vez con una de las empresas encuestadoras por otro tema. Surgió una pregunta muy curiosa que fue, ¿cuánta gente vuelve a pensar su voto en urna? Y el dato que me dio fue alrededor del 60%. Me dice, inclusive si tú vas y vas convencido que vas a votar por la lista X, ratificas tu voto, pero no es que llegas y votas por la X, sino hay un 60% que lo vuelve a pensar ahí y que Sí, algunos sí, tomarán por la X, otros se irán por la Y. así Que es, eso es un tema que es importante también tenerlo en cuenta. Y sin con duda. esto, creo que esto es un aprendizaje. O sea, el presidente ha corrido 3 elecciones, estuvo de candidato para la asamblea, entró en el periodo anterior, luego se separa de la asamblea, corre la presidencia. Ahí también tuvimos una situación que a último minuto comenzó a subir, Sorpresiva, subir, sí. subir y es presidente. Y ahora tuvimos otro
cisma electoral, por calificarlo de alguna manera. Sí, señor. ¿Qué, pero aquí creo que también de estos reveses, uno no puede quedarse en el revés, o sea, ok, Claro. ¿cuáles fueron los argumentos que les llevaron a la presidencia en la primera vez? Que no confrontaba, que era un tipo pausado, que era un tipo tranquilo. Su carácter creo que es pausado, más bien tranquilo, pero la Sí, confrontación más bien entre antes el viejo y el nuevo, el uno y el otro, es esta confrontación más bien creo que se ha acentuado muchísimo más y ha generado una polarización de país que es preocupante. O sea, a dónde debemos apuntar? Porque tengo miles de cosas en mi cabeza que me dan vueltas y uno de ellos es, y eso te lo anticipo, es el tema de la liquidez del voto. claro, 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 es que es así. Esa volatilidad o liquidez del voto es un elemento real. Mira, un comentario así. De hecho, yo creo que hay una diferencia entre la elección anterior y la de ahora de Noboa, que es el que la otra vez él era un auténtico outsider, ¿no es cierto? Un candidato nuevo, distinto, joven, el primer millennial, muy joven, o el presidente más joven desde que volvimos a la democracia, al menos. Yo no sé si antes, no creo que haya habido un presidente tan joven. Pero esta vez él ya es presidente. Aquí hay una diferencia fundamental. La reelección, cuando tú estás en el poder, es un plebiscito de la gestión. De modo que tu campaña es gobernar. Y ahí hay, yo creo que el gran error del gobierno, no solo en la campaña, sino desde que entró al gobierno, es haber trabajado, ser mitad presidente, mitad candidato. Siempre se habló. Y entonces lo que suele pasar en los equipos alrededor del presidente, cuando él entró y ya viene la campaña enseguida, es que se ponen en onda campañera. Entonces hacen cosas con una mirada muy de corto plazo, frecuentemente con criterios clientelares, y no comienzan a pensar en los temas estructurales, que es lo que el país necesita en una crisis como la que vive. Y lo que termina pasando es que haces más golpes de efecto que políticas reales, y como no dan resultado, luego terminas medio debilitado ya cuando llega la elección. Esto es lo que en buena medida ha pasado. Entonces, esa diferencia de ser presidente ahora no la supieron aprovechar, porque es una ventaja salvaje, por una simple razón. Porque cuando tú estás en el poder puedes hacer mientras el otro solo puede ofrecer. Verás, esto ya lo dije el día lunes en una entrevista con Cristian del Alcázar, ¿no? Exactamente esto. Y dije, él debe hacer, debe gobernar, buscar soluciones y que yo sienta como ciudadano que está haciendo todo lo posible. No le voy a decir ya arrégleme todo, no, porque, pero sí quiero sentir que estás preocupado de solucionar los problemas que me aquejan. Entonces, yo veo con satisfacción, por ejemplo, una noticia que acabo de recibir de mis queridos amigos del Consejo Estratégico de Infraestructura, que es un grupo de exministros, técnicos y tal que hemos formado, al que me convocaron a colaborar en el tema de comunicación y que colabora con la Secretaría de Alianzas Público-Privadas y interactúa con varios de los ministerios. Fíjate, hoy digamos, en campaña, Luisa González ofreció pocos días antes del cierre que para arreglar la crisis eléctrica hay dos grandes hidroeléctricas que ella pondrá en marcha, que son el proyecto Santiago, que tú conocerás, que es en la frontera con el Perú y conjunto con el Perú, un proyecto gigantesco, y Cardenillo. Esos dos proyectos le darían realmente un gran respiro al Ecuador porque además no solo corrigen el déficit, sino que van más allá. Bueno, el día de hoy acaban de comentarme hace un par de horas los amigos del Consejo Estratégico que la Secretaría de Alianzas Público-Privadas ya los incluyó en el portafolio de APPs, de Alianzas Público-Privadas. Es decir, ya el gobierno lo va a poner en marcha. Entonces, si tú sales mañana, la otra persona ofrece y tú dices, yo voy a hacer el puente, aquí firmo el contrato. Entonces, tienes una gran ventaja. Úsala, gobierna, toma Voy a usar, decisiones. voy a usar un ejemplo que me viene a la memoria y recuerdo, te estoy hablando del año 2012, no sé, en un meeting político, Guillermo Lazo, candidato en la costa, se lanzó y dijo, vamos a subir el Fondo de Desarrollo Humano a $50. Sí, Y el presidente de aquel entonces, que ahora ni siquiera puede sí, venir al país, se lanzó y de hecho sí. subió el bono y subió el impuesto al sector de la banca para financiar el bono. Exactamente. O sea, Entonces, claro, además,
toma, toma lo tuyo, ¿no? Eh, Mira, es una buena prueba, ¿no? Además, sí, ahí, más allá de que cuatro informados podemos decir, pero le robó la idea acá, ¿no? Ok, debatamos lo que quiera. Pero la señora Rosita estaba feliz porque ya le subieron desde mañana, hermano. No tuvo que claro, esperar ninguna oferta. Ya. le subieron de 35 a 50 Es, para que use exacto. No me el problema acordaba, de pero él. es, claro, no me acordaba, pero ese es un gran ejemplo, mira, de esto que te digo. Cuando tú estás en el gobierno, vos eres el que manda, eres la banca, ¿no? ¿No? Entonces, vos eres el que reparte el naipe, hermano, y tienes que usar el poder, y si lo usas bien, es difícil perder una reelección. Ya. Y ahí hay un tema, ¿no? También fue una campaña, y no quiero extenderme mucho en el tema de la campaña, pero también fue una campaña entre que la licencia, la no licencia, que encargo, que no encargo. Me recordó en cierta medida la campaña 2009. La memoria a veces no es buena porque nos trae demasiadas cosas a la cabeza, pero en que teníamos un presidente candidato, en términos Sí. reales, no teníamos alguien que había pedido licencia. Este tema obviamente le va a pasar, ahora ya tiene que tomar su licencia, entendemos. ¿Crees que eso también afectó la campaña de primera Sin vuelta? duda, porque, claro, porque además el tema esa de la no definición de lo uno y lo otro, unido a la telenovela con la señora Abad que estaba atrás, ¿no? Que es una auténtica de esas telenovelas venezolanas que habían hace años, ¿no? Entonces, un escandalete feo que cada semana tiene otro capítulo, ¿no? Que no le dejan entrar acá, que no le aceptan tal, que la cautelar que quiso poner no le pone, que la Corte Constitucional le da la razón y ahora dice que el presidente, ¿no es cierto? A la mañana es presidente y a la tarde se pone el sombrero de candidato. Es una vaina que distrae y que le afecta porque lo que yo necesito es que él cada día esté trabajando por el país. Chao, que salga y haga cosas en seguridad, haga cosas en obra pública, haga cosas para que mejore el empleo, para que mejore, punto. Y eso, esa debe ser los titulares de todos los medios, medios digitales y sus pronunciamientos y todo. No, no, hizo esto y la señora Bada acá y la corte aquí, y los militares no le dejaron. ¿No? Esa telenovela, ojalá pueda, yo hace meses que dije, debería quitarse de encima esa telenovela. La política es negociar a ratos, no ser, no ser, digamos, tan radical en que tengo que mantenerme, ¿no? Alguna negociación hay que hacer, te quitas de encima un lío feo, ¿no? A ver, la política es negociar, totalmente de acuerdo, y negociar de manera transparente y clara. Claro. Esa parte para mí es fundamental porque a veces hay Sí, sí. estos pactos bajo la mesa que también tampoco ayudan. Pero viene un tema. Hemos hablado mucho de Novoa y obvio se nos lleva el escenario por ser el presidente. Claro. Pero ahora viene la segunda vuelta. Tenemos prácticamente un empate técnico, tenemos una asamblea igual, empatada, Exacto. ninguno tiene mayoría. Sí. Y aquí viene un tema que me preocupa, que es el voto líquido. Tú tienes un Ujú. voto que votó tanto por la candidata de la lista 5 como por el candidato de la lista 7, en el cual, dependiendo cómo se den las ofertas, inclusive los votantes de los dos candidatos podrían migrar al otro, de acuerdo a cómo se Ex- fluya la campaña. Más allá, Exactamente. y no quiero hacer mucha mención, porque tenemos el voto del candidato Isa, que tiene un 5 y pico por ciento, la candidata González, la otra candidata González tiene un dos punto Claro. siete más o menos, Entonces, pero sí, si bien son importantísimos ante un empate tan esto, y los otros, muchos amigos, creo que suman el 7%, 12 candidatos suman. menos de cuatro, poco No menos de llegamos cuatro. al 7. No, 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 no he no llega a querido, cuatro. Tres, no había ocho, querido tres, hacer cuatro. el cálculo Sí, sí, lo cual sí. nos lleva a que realmente la pelea sigue siendo entre dos, y digo, sigue siendo, Claro. pero van a tener que conquistar el voto de Isa, van a tener que conquistar el voto de González y los chiquitos además, porque son 4% al final del día, si la Sí, diferencia está sí, en claro, claro, punto 2, claro, uno por claro. ciento es cualquier cantidad. Es un montón, Y sí. viene un tema. El candidato presidente va a tener que tomar algunos correctivos inmediatamente. Entiendo que la candidata González terminó la elección, dio sus entrevistas y salió de viaje. Fue vista en el aeropuerto, por eso lo menciono. Pero así como en su momento, en el 21, un candidato que ya llevaba
dos elecciones consolidadas, una primera vuelta, que fue presidente Guillermo Lasso, de pronto un día apareció con zapatos rojos y se hizo una campaña en función de eso. No era una propuesta, no era nada, eran unos zapatos rojos. Ahora, ok, no espero ver al candidato, al presidente con zapatos rojos, tal vez con sus zapatos negros, de esos que ya lució en algún momento, Famosos. los famosos zapatos de estos, pero ¿cómo ves tú el escenario de la segunda vuelta? Porque A sí ver, hay un rezago de la gente. claro, tú lo has dicho ya, ¿no? El voto es muy volátil. Uno, el voto no es propiedad de los líderes, ¿no es cierto? Tú viste que en primera lectura uno podía decir, pucha, ella con los votos de Isa ya gana la presidencia, ya está. Pero ya Isa hoy entró en conflicto con Correa, ya Lourdes Tibán sale a declarar que por Luisa nunca va a votar, y hay otros indígenas que están en el mismo pronunciamiento. Entonces, no es tan fácil el tema, ¿no? En general, hay ahí entre votos de unos y otros, hay como 12, 14 puntos en disputa. Y ahí has dicho tú una cosa, el voto puede ir de uno a otro, porque como ya no es ideológico, habrá gente, jóvenes, millennials o esto, que votaron por Luisa habiendo votado por Noboa la otra vez como voto castigo, porque le vieron que él no les está conectando, no está proponiéndoles algo que les convoque. Yo creo que él puede recuperar mucho voto. De hecho, cuando uno compara, porque yo hago un análisis en este caso que es, comparo esta votación con la segunda vuelta de la anterior, no con la primera. Hay gente que me dice, pero no, hay que comparar con la primera. No, perdónenme, porque la primera del otro fue totalmente distinta, no era un desconocido, ahora es el presidente en un mano a mano con Luisa. Así fue esta elección. Cuando tú comparas con la segunda anterior, él ha perdido en el orden de 12 puntos respecto de lo que tuvo de apoyo la otra vez. Correcto. Entonces, él tiene voto para recuperar en varios, hay como 17 provincias, 16, eso no termino de cuadrar con la información, pero en donde él, aunque gana en algunas, no gana con el porcentaje que tuvo la otra vez, es lo que quiero decir. Entonces, él Ya. tiene mucho voto para recuperar. Y ahí hay distintos nichos, ¿no es cierto? El mismo voto de ISA, toda la Sierra Centro y voto indígena joven, voto de minorías, voto urbano en Quito, Cuenca, en toda la sierra, incluso en Guayaquil, creo que él puede recuperar mucho más voto de lo que tuvo, porque tuvo menos porcentaje del que logró la vez anterior. Entonces, yo creo que él puede perfectamente mejorar. Y el otro lado, en cambio, Luisa y la Revolución Ciudadana tiene un montón de elementos negativos que sin duda en primera vuelta ni siquiera los aprovecharon. Luisa con una facilidad impresionante se sacaba el tema de Maduro de encima, diciendo que ya no tiene nada que ver con Venezuela y que entonces ya no va a pensar, oye, perdóname hermano, un presidente tiene que pronunciarse si es demócrata, debe pronunciarse si va a defender la democracia o si acepta una dictadura sangrienta y criminal. Punto. Eso es así, ¿no es cierto? No acepta, ahí no acepta medias tintas ni el que, no sé, yo no, eso no me importa, no, señor, eso no es así. Además, nosotros tenemos aquí, no sé cuántos venezolanos habrán ya, 1,5 millones, 1,200,000, y ahora con todo lo que está pasando, hay más, va a venir más migración seguramente. Entonces, es un país que sin duda nos afecta. Si en Venezuela se recuperaría la democracia, de aquí te apuesto que mañana 500,000 de venezolanos se regresan a su tierra y eso liberaría el problema de empleo en Ecuador y generaría una serie de condiciones favorables para las dos partes. De modo que no se trata de que no sé, yo no veo ni me importa, ¿no es cierto? Y como ese toca un tema, pero la revolución tiene mucho, vi un spot de Luisa que decía, nos arrebataron la refinería del Pacífico. O sea, a mí me daba hasta, o sea, porque ellos tienen esa gran virtud de virar la realidad y mostrar una realidad paralela, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, si tú lo usas bien en campaña, tienes unido a lo otro que te decía, la posibilidad de hacer, ¿no es cierto? Creo que él tiene una serie de posibilidades y de herramientas que si las usa bien puede ganar. Ahora, ojalá lo haga, porque en la primera vuelta se confiaron, se fueron al triunfalismo, de todo lo que oigo en los entornos. Tú sabes que tú o yo que estoy vinculado en esto, escucho comentarios de lo que pasa en los entornos y parece ser que él es un hombre que tiene muchas dificultades de escuchar.
que prácticamente no escucha a nadie. Y entonces, siendo un hombre tan joven, en una situación compleja, en una crisis difícil y enfrentando una campaña al mismo tiempo que gobierna, bueno, tienes que tener un equipo estratégico muy potente que te diga la verdad, que te corrija errores, que te dé línea de mensaje clara para que no vayas a cometer errores. Uno en realidad en campañas más pierde que gana. Es decir, pierdes por tus errores más que ganas por tus aciertos. O ganas si aprovechas los errores del contrario también. Tú has mencionado algo y recuerdo las palabras de a quien yo considero fue un muy buen presidente, a pesar que fue un presidente de transición, presidente Noboa Bejarano. Claro. Cuando él terminó la presidencia, en algún momento nos encontramos, conversaba y decía, pero acceder a ti era imposible. Me decía, pues yo estoy listo para recibir a mis amigos. Y le decía, no, tú tienes un círculo cercano que no te deja ver nada. Y este círculo cercano creo que es algo como que uno entra a Carondelet y hay un círculo mágico que le cierra al presidente, indistinto la línea política, ¿no? Sí, Tú has verás, hay un estado ahí punto. más cerca. Yo justo yo fui director de comunicación, he sido empleado público solo 2 veces, ¿no? Una con el Gustavo, que fui director de comunicación en la secretaría, y el secretario era Óscar Zuluaga, y ahora cuando fui secretario de comunicación de Guillermo, unos 4 meses y pico. Fíjate, tú tocas muy bien. Y el caso de Gustavo era un hombre de una humildad, era un tipo lindísimo, ¿no? Una anécdota maravillosa con él, imagínate, yo entré en enero 2003, el último año de él, digamos, ¿no? Unos meses, porque él tuvo 2 años prácticamente, ¿no? Sí. Desde el 21 de enero, 22 de enero, después del tema de la caída de Mahuad, hasta enero del 2004 que entregó el poder. Entonces, yo entré, empezamos a trabajar y unos meses después, Oscar viene y me dice, vea, el presidente dice que vayamos a la casa para tomar su whiskycito y tal, ¿no? Esto era mayo, junio. Y charlamos, cómo él era, pues, no contaba el cachito, la cosa, pero no sé qué. Y en un momento me dice, oye, me dijo, yo te quería agradecer y te quería felicitar. No sé qué estarás haciendo, hermano, pero verás, yo te voy a contar que yo mido o medía en el número de yucazos que me dan. Esto era en un departamento que él tenía en La Voz Mediano, cerca de Coavisa, ahí vivía. Y me dice, yo de aquí al palacio, cuando entré al poder me daban 15 hasta 20 yucazos. Ahora en el camino me dan 4 o 5. De modo que yo creo que tú estás haciendo muy bien las cosas y te agradezco. No. O sea, eso te mostraba que era un tipo más bien totalmente abierto. Pero sin embargo, y eso es algo que es así. Cuando tú llegas a la presidencia, ya no vas a poder ver la realidad. No es un tema de que no le quiero recibir a Rodrigo o a mi amigo Pipo o lo que sea. Es que todo se mueve en una agenda absolutamente compleja, ¿no es cierto? Tienes mil rollos que solucionar cada día, atender a los medios, gabinetes, reuniones con los ministros, del Fondo Monetario, el embajador de Estados Unidos, te estás en una cárcel, tienes el otro rollo. No te alcanza el día, hermano. Entonces, no puedes ver la realidad, porque además cuando sales, tú visitas cualquier sitio, vas a Riobamba, a Colta, a Guamote o a Manabí, y siempre vas con todo un aparataje, vas a cortar una cinta, vas a dar un discurso, vas a hacer tal cosa, y vas a acercarte a dar la mano con tus 8 de seguridad blindándote para que no te vayan a pegar un tiro. Entonces, nunca tienes la oportunidad que tenemos vos y yo de caminar por el mercado o entrar a un negocio y decir, señor, oiga, ¿cómo le va y qué piensa y por quién va a votar? No, él no puede. Entonces necesitas un equipo en el que tiene que haber, hay gente y el poder tiene esa onda de corte, gente que te mima, que te aplaude, que tal, pero tienes que tener alguna gente en la que tú confíes y que te diga la verdad, te diga, oye, Rodrigo, estás equivocado y este mensaje por acá, cuidado con esto y te recomiendo tal cosa y que tú digas, ok, le voy a hacer caso. Esto que te digo de Gustavo, Gustavo me hacía caso. Te voy a contar 4 o 5 casos en donde me opuse totalmente a cosas que él quiso hacer y me planté duro y el presidente terminó diciendo, tienes razón, vamos por esa línea, junto con Oscar, que actuábamos y era un gran, Oscar era un muy muy bueno manejando mensaje y medios, ¿no? Entonces, pero lo que te digo es, el presidente tiene dificultad de ver la realidad y si en su equipo no tiene gente al que le escuche,
para que le hagan entender los errores y le marquen línea de por dónde puede ir, cometes los errores como pasó en la campaña. Que vienen y te dicen, presidente, vea, todas las encuestas dicen que ganamos. Entonces, perfecto, vamos a hacer la campaña diciendo que ganamos en primera vuelta. Alguien tenía que ponerle el freno de mano y decir, aguante, el triunfalismo es malo. Porque luego, ¿qué pasa si no ganamos en primera vuelta? Que suena a que perdimos y no perdimos. Claro, ¿Entiendes? totalmente de acuerdo. No, y es justamente lo que más o menos se hablaba, pero hemos hablado mucho del presidente. Pero Luisa tiene sus puntos negativos, tiene sus positivos. De hecho, también se ha hablado de que rompieron el techo del 28, del 32, del 33%, está el 44%. Rompió el techo, es voto líquido, porque ella también va a buscar conquistar nuevos votos. Está en su derecho a más de eso. Y la revolución va a querer pelearlo. Y algo que a mí me preocupa, y solo con esto te paso la palabra, es la campaña de noticias falsas por todo lado, todos contra todos, es de pánico. O Sí. sea, yo honestamente ya no sé, yo a veces me oigo y verifico si soy yo mismo, porque hasta eso tenemos Claro. que hacer ahora. Sí. Sí, 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 así es eso. Ahora comentamos algo de la desinformación, pero verás, el tema de la famosa ruptura o no del techo, ¿no? Es que yo creo que fue un error plantear la campaña polarizada. No es cierto, creo que eso fue un error total, porque la polarización es el hilo conductor del socialismo del siglo XXI, no solo aquí, sino en todo el continente, incluido España y compañía. ¿Por qué? Porque ellos son un movimiento que se basa en un revival, en un renacimiento de la lucha de clases. Eso es su discurso, ¿no es cierto? Socialismo Yo puro de toda defiendo, la vida. claro, eso es su discurso. Yo defiendo, te defiendo a los pobres de los ricos, ¿no es cierto? Chávez era un maestro, ahí está el imperio, oye Bush, con tu imperio. Entonces, Correa era un discurso perfecto, hermano. La primera vez que yo lo vi me dio escalofrío, porque el tipo decía, aquí están los ricos de este país que obedecen y son sucursales del imperio norteamericano, ¿no es cierto? Que hacen las leyes a la medida con la partidocracia corrupta para sus intereses y que tienen la prensa corrupta voceando esos intereses. Y los pobres siempre están fuera. Entonces, es el discurso magnífico. Pero cuando tú estás en el poder y cuando tú eres un presidente democrático, derecha, llámale, pero que maneja un esquema democrático de libertad, y eres presidente, tú no puedes dividir el país, por principio. No puedes polarizar. Tienes que convocar a la unidad. Mucho más si estás en una crisis como la que vivimos. Tienes que decir, solo unidos salimos de la crisis. Que abajo pelees en la asamblea con los otros y el correísmo es otro tema. Pero la campaña no es un enfrentamiento de box entre correísmo y anticorreísmo. La campaña es seducirle a doña Rosita y al joven Manuel para que voten por mí y no por el otro. Y para eso, si soy presidente, debo convocar a una gran unidad. Creo que el error más grave de esta campaña fue la polarización. Porque entonces pasó esto que dices. Hay que considerar también que los negativos de Correa, de su gobierno, ya son hace varios años. Hay cosas que pasaron en el 2010, 2012, todos los fenómenos de estos Odebrechts y toda esta cosa, ya se olvidó. Hay toda una generación grande, justamente los millennials y los jóvenes, que ya se olvidaron de eso. Y por ahí la Luisa me cae bien y no les relaciono con todos esos fenómenos del pasado. Entonces, igual puedo votar por Daniel o por Luisa. No, no, para mí no, porque no tengo una ideología, no sé qué es y punto. Entonces, no es una buena política para él la de polarizar. Él tiene que conectar primero con su votación base, que son todos los menores de 40 años, que además son el casi 60% del electorado, y además es el electorado que decide la campaña, porque te pasará a ti como a mí, como a todos, que ahora son los hijos que llegan y dicen, vea papá, yo por ese no voy a votar, así que ni vendrá. No, ellos son los que mandan en el debate familiar en gran medida y tienen un peso mayor porque además son mucho más activos en el mundo digital y son numéricamente mucho más. Entonces debe conectar con esa votación, conectar con la votación indígena, todo ese segmento de la Sierra Centro,
En fin, tiene que salir a conquistar votos, cosa que en la primera vuelta no hizo. Hizo unos meetings, hacían cosas muy light, pero no ese trabajo de campo que requiere una campaña así, ¿no? A ver, salir a conquistar votos y voy a... Para los dinosaurios significa quemar suela, caminar, Claro, saludar, claro. visitar territorio. Sí. Ya. Entonces, solamente para tenerlo claro. Y no quiero, el tiempo se nos está yendo, pero ¿cómo combatir o cómo contrarrestar hacia el interior el tema de noticias falsas? Porque estos fake news ahora nos abarrotan las redes y de hecho yo no sé qué está más, qué está más presente, si las verdaderas o las falsas. ¿Tienes alguna Sí, bueno, aquí recomendación? hay sí, verás, primero hay que ponderar bien lo que pasa, porque me parece que en esa lectura siempre hay una carga mayor del X ahora, o Twitter, Mm. porque muchos de los informados, como tú o yo, es la red que más vemos, ¿no es cierto? Entonces, a veces hay una carga mayor. Ahí sí se da una batalla campal y ahora es peor que nunca porque Elon Musk está eliminando los fact-checkings y todos los mecanismos de controlar los contenidos. Antes había unos límites, ¿no? Cerraban la cuenta, si hablabas alguna vaina subida de tono y tal, Elon Musk está dejando porque de alguna manera él cree que le favorece al algoritmo. En realidad le está perjudicando porque X se ha devaluado, hay gente que se está yendo, incluso ya nació una red con ganas de matarle a X, que es Blue Sky en Estados Unidos, ya están empezando ya. Entonces, en las otras no están así. Vos vas al Instagram y no es así. El Facebook mismo es mucho más diálogo que esa polémica dura, ¿no? Te dan, a veces pasa, pero no es tanto. Lo segundo, yo diría, hay que trabajar con los medios formales para instalar información creíble y que ellos te apoyen, porque eres presidente, entonces cualquier cosa que dices se convierte en titular de todos. Entonces, si tú sumas toda la potencia que tienes como presidente, haces una declaración y la publican las redes sociales de todos los medios de estos, ¿no es cierto? Ecoavisa, Teleamazonas, El Universo, Primicias, Visionarias, La Posta, todos. Y tienes de ese titular en 50, 60 de esos medios, tienes 1 millón de vistas en 2 horas. Entonces, no veo como un gran problema porque tú pones agenda. Sí sería un problema, y es lo que les pasó en buena medida a los candidatos del 1%, digamos, ¿no? Porque ninguno tenía potencia ni de estructura de partido ni militancia digital, ni una trayectoria o reputación personal grande, ni tampoco tenían la plata para decir le meto $50,000 a la semana y reviento. ¿No es cierto? Entonces, por eso les pasó el que no sabías qué habían dicho y qué era verdadero y qué era falso. Pero yo en el caso Novoa no veo como una gran amenaza el tema. Por supuesto que es importante porque ahora te hacen cosas con inteligencia artificial y tal, pero hay algunas formas, hay fact-checkings y cosas que están haciendo bien su trabajo. Varios de los grupos Fundamedios, Participación Ciudadana, varios de ellos tienen esos mecanismos y eso te ayuda a desmentir, a corregir. Pero lo más importante es mandar en el juego. Yo siempre digo, tanto en gobierno como cuando estás en campaña siendo gobernante, el poner agenda es la primera tarea que tienes. La tarea más importante es poner agenda. Y en esto hay que reconocerle, por ejemplo, Correa lo hacía perfecto. Cada sábado tenía un tema, en el caso de ellos marcaba un enemigo, y eso era, el sábado le mandaba la madre al Mauricio Pinto, y decía que es explotador, que la cosa, tal, no sé qué. El domingo todos los titulares eran eso. El presidente dijo que Mauricio Pinto es un hijo de tal, y el lunes estaban todos sus ministros y corifeos diciendo la misma vaina en todos los medios, y estaba la oposición, los actores políticos, todos hablando de lo que él quiso hablar. ¿Qué hizo? Puso agenda. Chao. Eso es gobernar en la posmodernidad mucho más todavía. Por eso mi libro se llama La comunicación al poder, porque creo que el poder en gran medida es comunicación. Ya la gente no distingue si lo vio en el Twitter o si es realidad. Pero a veces, con haberlo visto en las redes, ya crees que es real. De hecho, el TikTok tiene esa característica, o sea, lo que salió en TikTok para los jóvenes, por lo menos de la Es ley. experiencia menores de 18, está escrito en piedra, o sea, eso es, Sí, sí, manda, y sí, no importa qué haya exactamente. dicho. Además, con una connotación, en el caso del TikTok, ¿no? Que ahora ya está ganándole al Google en no solo como red,
sino como motor de búsqueda. Si los jóvenes buscan en TikTok las cosas, ya no en Google. Y eso es un factor que le da mucho más peso todavía, ¿no? Y Sí. esa es una noticia que me pone los nervios de punta. Claro, claro. Sí, 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 Pero, sí. Así es. o sea, entonces todavía ahorita tú dirías, no está perdido, no está ganado, estamos en un momento que hay que trabajarlo y casi un borra y va de nuevo. Claro, porque yo siempre digo, esto es, haciendo la analogía con el fútbol, este es otro campeonato, es otro partido, hermano. O sea, no, tú puedes haber ganado, el Real Madrid-Barcelona ganó el Real Madrid 3-1 la vez pasada, llegas ahora y el Barcelona puede ganar 4-1, no, todo está por verse, dependerá de tu estrategia y cómo juegues. Y lo que te digo es, sí veo que el presidente puede tener más posibilidades de ganar que Luisa, porque está como presidente, porque puede tomar decisiones y hacer, porque tiene una potencia comunicacional que no la tiene nadie más, pero siempre y cuando él trascienda esta campaña polarizada y se dedique a convocar a todo el mundo a la unidad. Entonces, a mí me sorprendió verle, Luisa más bien hacía una campaña de unidad, habrás visto, ella convocaba a unidos los ecuatorianos. Otro día decía un verdadero líder cuando salió este tema medio desafortunado de llamarles narcos o vincular con el narco a quienes votaron por ella o esto. Ella enseguida decir, un verdadero líder no ofende, no, y yo me reía a mis adentros, decía, oye, Correa, no le has oído hablar a tu jefe hoy, porque el campeón Ah, del insulto y la división, pero a los límites salvajes, y ahora, sin embargo, ellos no pueden ser los que ahora tomen la bandera de la paz y la unidad. Entonces, me parece que ahí el presidente tiene que reconsiderar y trabajar una campaña para todos los ecuatorianos, una campaña positiva de que quiero seguir trabajando para salir de la crisis, en fin. yo creo que este es un buen mensaje. O sea, el presidente tiene muchas oportunidades. Creo que confiemos que este programa también se ha visto por él. Creo que hay recomendaciones muy buenas. Yo leo a muchos analistas políticos de todos los lados y me gusta leerles porque es la única forma de tratar de entender la realidad. Sí, señor. Sí, sí creo todavía que estamos en un momento complejo. Sí, el triunfalismo se lo vivió, evidentemente, inclusive vía medios de comunicación que Sí, casi lo daban por sentado. sí, sí, sí. Y creo que el país se merece una unidad, el país, el Ecuador. Hay esta frase que dicen que el Ecuador, cuando le cambias el orden de las letras, se llama acuerdo. Ok, Ah, demostremos, sí, busquemos claro. soluciones. Tenemos una asamblea dividida en dos. Sí, Por ende, no solamente estamos pensando en una campaña, estamos pensando en un gobierno. Y me gusta mucho tu analogía. Es otro campeonato. O sea, no es un claro. segundo tiempo. No es que tú Sí, ya me no, metiste goleada en el no, primero y en el segundo yo tengo que reversar la goleada y pegar más. no, claro. Es un borra y va Así de es, nuevo. así es. Sí, sí, sí. Y en el tema de la asamblea hay un tema que es importante e interesante, ¿no? No, dependiendo de quién gane, por supuesto, pero quien gane va a tener dos hechos reales. El primero es que no vas a tener el circo este de que cada semana quieren volarse un par de ministros, porque nunca van a tener los votos para volarlos. Tú necesitas mayoría calificada y por tanto no van a llegar nunca a 100 votos, que es lo que necesitarías ahora, no dos tercios. Y entonces eso te va a dar una mayor tranquilidad como presidente, porque es una mierda, hermano. Cada semana era, ¿no? Esta semana, ¿quién comparece? Entonces, la mitad del tiempo de trabajo de ese ministerio y del gabinete y de comunicación se dedica a ver qué hace, qué argumentos lleva, cómo preparo y no sé qué, ¿no? Eso me parece muy bueno. Y lo segundo es que quien gobierne ahora va a estar muy cerca de hacer mayoría. Si tú tienes 67, 68, que es como está el marcador, con 9, 10 votos más estás, tienes mayoría. No mayoría calificada, no, no es fácil, pero muchas de las cosas vas a poder aprobarla y caminar con mayorías simples, ¿no? Y eso te va a dar también un nivel de gobernanza interesante. Entonces, creo que es un punto de inflexión interesante. Un elemento más también que quisiera comentar es ahora hay un crecimiento importante de ADN.
ahí se ve como el gran fenómeno. También ADN capitaliza todo el trabajo de veintipico de años de Alvarito, ¿no? No hay que dejar eso. Eh, Daniel se llama Novoa y Novoa viene en campaña desde el año 98, hermano. Entonces, ahí hay un caudal, ahí hay un camino andado, que es lo que ahora le da a él esto. Por supuesto, habrán hecho también buen trabajo de campo y partidista, no, no desconozco eso, pero digo, ahora lo importante es que aprovechen y lo consoliden. Porque si eso hacen, va a ser muy bueno para el país, porque lo que ha pasado es que vos tenías un movimiento hegemónico y un montón de tienditas, ¿no es cierto? De pequeñas cosas con 8%, 4%, 15%, a veces crecían un poco, a veces bajaban. Ahora ya tienes un mano a mano, ya tienes un Liga Barcelona o un Barcelona Real Madrid. Entonces, ahí va a depender de cómo juegues, cómo consolides eso. Y claro, sin duda la victoria sería importante para Daniel Noboa para que pueda consolidar eso como una fuerza política. Y eso creo que va a ser de alguna manera bueno para poder gobernar un poco más, ¿no? Para poder lograr una que otra avance, porque si no, somos un país estancado permanentemente por estas disputas viscerales terribles que se dan entre Ejecutivo y Asamblea, ¿no? Todavía tenemos un escenario complejo, todavía hay un camino por recorrer, son 8 semanas difíciles. Pipo, ¿algún mensaje final para nuestros internautas? No, el tema es simplemente a la gente de pensar, yo he sido muy crítico con el presidente, con su campaña, con muchos de sus manejos, en fin, pero también tengo unos límites claros y para mí la defensa de la democracia está por sobre cualquier otra consideración. Y esa es la reflexión que me gustaría dejarles a las personas que vean este espacio, a los jóvenes al pensar su voto, que piensen que aquí con todos los defectos hay un modelo democrático que hay que ha pagado una curva de aprendizaje, creo, este año y que creo que ahora que tiene cuatro podremos ya exigir un mejor manejo y unas reformas que el país necesita. Pero hay que ver que del otro lado, en cambio, tenemos un modelo que ya ha fracasado por donde ha pasado y que acá dejó además unas secuelas terribles en términos de corrupción, de inseguridad, de una burocracia gigantesca, un Estado obeso, la polarización, el enfrentamiento entre ecuatorianos. Me parece que eso es un tema sencillo, no hace falta pensar mucho para darse cuenta del riesgo que uno puede correr, ¿no? De modo que reflexionando un poco, uno creo que la decisión es bastante clara de por dónde recomendamos que debe ir el Ecuador. Pues yo te agradezco infinito el tiempo, te agradezco infinito tu sapiencia y tu sabiduría aquí. Y yo voy a repetir lo mismo que dije previo a las elecciones. El voto en el Ecuador se dice que es un derecho obligado, porque tienes que ir a votar. Pero el voto, más allá de ser un derecho o ser una obligación, el voto implica una responsabilidad. Pensemos el Es- voto, el tiempo que nos toma rayar una papeleta, y ahora va a ser menos porque ya tenemos solo una, claro, pues tiene una repercusión de al menos 4 años. Con esto sí, me señor. quedo, te agradezco infinito tu tiempo, te agradezco infinito, esto estará está en las redes de tiempo real, está en las redes de RG de la T, nos pueden buscar en todas las plataformas y estaremos presentes para un nuevo programa donde seguiremos hablando de la importancia del voto y también de cómo cuidar el voto, porque no Ujú, solamente es votar, es sino qué correcto. pasa después de votar. Muchísimas gracias, Pipo, A ti, y Rodrigo, muchas gracias y siempre encantado de compartir este espacio con vos. gracias mil. Fuerte abrazo.